Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. Damos gloria al Señor por este tiempo maravilloso que hemos tenido para alabar a nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo? Amén, iglesia. Bienvenidos a Cry Fellowship en español, si nos estás viendo por internet o en alguna de nuestros campus aquí en Miami. Yo soy el pastor Cristian Gómez y tengo la bendición de poder compartir con ustedes el mensaje el día de hoy. Estamos continuando con nuestra serie ¿Cómo fui salvo? Y vamos a ver hoy un tema bastante interesante, así que espero que presten mucha atención y que el Señor pueda bendecirte a través de este mensaje. He titulado al mensaje de hoy Regeneración. Dios te dio vida espiritual. Y para eso nos vamos a ubicar en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Acompáñame a leer la palabra de Dios. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar asiento si estás en uno de nuestros campus aquí en Miami. Permítame comenzar con la siguiente historia, y es que todos de alguna manera tenemos una historia de cómo venimos a Cristo y cómo fuimos salvos. Yo, al igual que muchos de ustedes, crecí en un hogar cristiano. Me llevaban a la iglesia de pequeño junto con todos mis hermanos. Recuerdo que cuando íbamos a la iglesia cada domingo, mis padres, mi papá se sentaba a un lado de la banca, mi mamá al otro, y mis hermanos y yo nos sentábamos en medio. Nos enseñaron a llevar la Biblia a la iglesia y a guardar silencio. Mis papás me enseñaron a tener esta disciplina de congregarme cada domingo. El asunto es que tengo que confesar que aunque mis padres me enseñaron esta hermosa disciplina, no tenía una relación personal con Dios en ese momento. Asistía a la iglesia por costumbre, por disciplina, pero no tenía realmente una relación con Cristo. No deseaba ir a la iglesia.
leía la Biblia en la iglesia, pero no deseaba leer la Biblia en la casa o en cualquier otro lugar. Oraba en la iglesia, pero no deseaba tener tiempo de oración con Dios. Hermanos, el asunto es que cada vez que salía de la iglesia, deseaba otras cosas menos buscar de Dios. Deseaba tomar con mis amigos, deseaba irme de fiesta con mis amigos, deseaba portarme mal con mis amigos. Mis padres me enseñaron a congregarme, me enseñaron a buscar de Dios, sin embargo yo aún no lo había encontrado. Y escucha esto, todo cambió el día en que fue Dios quien fue a buscarme a mí. Ese día fue un día especial. Yo estaba en una fiesta con mis amigos, estaba tomando cerveza con mis amigos, solo tenía en ese momento 14 años. Y allí, en ese instante, algo me hizo sentir por primera vez que el Señor me estaba diciendo que debía de salir de allí porque Él tenía un propósito diferente para mi vida, que no pertenecía a ese lugar. Inmediatamente reaccioné, me levanté, me fui de ahí y ese día fue tan especial porque me sentí amado, porque ese día pude cambiar algo en mi vida que transformó toda mi historia. Y es que a partir de ese día, ¿saben? Comencé a querer buscar de Dios. A partir de ese día comencé a querer leer la Biblia desesperadamente. A partir de ese día comencé a querer orar y hablar con Dios todo lo posible. Comenzó a venir en mí un deseo por servir a Dios, un deseo por buscarle, un deseo por dejarlo todo por Él. Ese día el Señor vino a buscarme. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde vino ese deseo? ¿Cómo es que sucedió? Otros jóvenes estaban conmigo allí que también asistían a la iglesia, pero a pesar de que ellos ya crecieron, ninguno de ellos está en el Señor en este momento. ¿Qué es lo que pasó en mi vida? Que a partir de ese momento, después de que iba obligado a la iglesia, ahora tenía un deseo por buscar de Dios, por congregarme. Algunos de nosotros, ¿saben? Nos podemos hacer esa pregunta. ¿Qué sucedió? Hubo un momento en nuestra vida en que algo cambió, en que ahora sí tenemos deseos de buscar de Dios, pero antes no. Algunos de nosotros, saben, han llegado al Señor hace unos años. Algunos tal vez han estado caminando en el Señor durante décadas. Es posible de que algunos llegaron a conocer a Cristo en su etapa más tardía en la vida, pero todos tenemos una historia en que algo despertó en nosotros, algo cambió. La pregunta para ti hoy es, ¿de dónde vino este deseo por Dios? Ahora, algunos de ustedes pueden decir, bueno, fue el día en que fui a la iglesia por primera vez. Fue el día en que alguien me invitó a ir a la iglesia. Algunos pueden decir de que pasó en un momento realmente difícil en su vida y algo sucedió en ese momento que quería volver al Señor. Pero eso no responde a la pregunta. Eso responde a la pregunta ¿cuándo sucedió? Pero no cómo sucedió. ¿Cómo obtuviste el deseo de conocer a Dios? Algunos de los miembros de tu familia no tienen este mismo deseo que usted. Es más, algunos, saben, de tus amigos no tienen este mismo deseo de congregarse, de leer la Biblia, de conocer a Dios como tú lo tienes. Algunos compañeros de tu trabajo no tienen ese mismo deseo que tú tienes. Entonces, ¿de dónde vino este deseo por Dios? Tengo la siguiente idea principal para ustedes hoy y esta es: Dios te da vida espiritual para desear conocerlo.
querer buscarlo y querer vivir para Él. Quizá te estés preguntando por qué antes no tenía este deseo y ahora sí. Vamos a descubrirlo aquí en Efesios capítulo 2 el día de hoy. En esta serie estamos estudiando cómo fue que Dios nos salvó. Y quiero recordarte lo siguiente del gráfico para que puedas, que vimos la semana pasada, para que puedas recordar dónde nos vamos a ubicar. La semana pasada hablamos acerca de la elección y esto tiene que ver con la eternidad pasada. Esta semana, el día de hoy, vamos a hablar acerca de lo que sucede en la eternidad presente y vamos a hablar acerca hoy de la regeneración. Luego hablaremos de la justificación, luego de la adopción y también hablaremos de la santificación. Pero al final de esta serie vamos a estar hablando acerca de lo que va a suceder en la eternidad futura. Y esto es la glorificación. Así que no te lo pierdas. Ubiquémonos hoy en el momento para hablar de la regeneración. Para hoy tengo 2 puntos y si estás tomando nota vamos a iniciar con el punto número 1. Por favor, escríbelo allí en tus notas. En algún momento estabas muerto espiritualmente. En algún momento estabas muerto espiritualmente. Aquí vamos a responder la pregunta, ¿por qué antes no tenía un deseo por Dios? Para entender y contestar la pregunta, ¿cómo fui salvo? Necesitamos saber de qué fuimos salvos. ¿Por qué necesitamos una salvación? Y eso lo vamos a responder en este punto. ¿Por qué antes no tenía este deseo por Dios? Bueno, porque en algún momento estabas muerto espiritualmente. Mira lo que dice Efesios 2, 1 al 3. Estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo estaban? Muertos, exacto, en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, el apóstol Pablo aquí está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Y lo que él está haciendo en esta carta es que les está ayudando a entender cómo Dios los salvó. La semana pasada aprendimos en el capítulo 1 de que Dios empezó esta salvación, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Él, en Cristo. Ahora en el capítulo 2, el apóstol Pablo va a enseñarnos cómo es que llegamos a conocer a Cristo. ¿Cómo es que lo llegamos a conocer a Él? Lo primero que dice es que estábamos muertos en nuestros delitos, que estábamos muertos en nuestros pecados. Ahora, ¿qué evidencia tenemos acerca de esa muerte espiritual? ¿Cómo podemos decir de que una persona se encuentra muerto? ¿Cómo podemos evidenciar, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de que alguien murió porque ha perdido sus signos vitales? ¿Qué signos, qué señales tenemos de que alguien está muerto espiritualmente? Bueno, vamos a ver 3 específicamente, 3 evidencias de esto y vamos a iniciar por la primera. Escribe como letra A. No querías buscar de Dios. La primera señal de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estamos en una muerte espiritual, es que no queremos buscar de Dios. Mira lo que dice Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado,
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No queríamos buscar a Dios porque estábamos muertos espiritualmente. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí es que en nuestro estado de muerte espiritual, escucha esto, nadie quiere conocer o buscar a Dios. Porque está muerto espiritualmente. Y no solamente eso, no solamente no queremos buscar a Dios. Escribe esto como letra B porque esta es la otra evidencia de una muerte espiritual. Escríbelo como letra B. No tenías la capacidad de buscar y someterte a Dios. No tenías la capacidad de buscar y someterte a Dios. Romanos 8, 7 al 8 dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Dice, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces la Escritura nos está enseñando es que no queríamos buscar a Dios, pero tampoco podíamos buscar a Dios. No teníamos la capacidad de buscarlo. Ahora, esto debería sonar algo difícil para ti en este momento y puede traer una pregunta a tu mente ahora mismo. ¿Qué pasa entonces con nuestro libre albedrío? Pastor, la forma en que usted está diciendo esto, usted puede estar pensando de que suena como si estuvieras diciendo no tienes libre albedrío, no tienes libre voluntad de elegir o buscar a Dios. Lo que estoy diciendo es que no tienes la capacidad de poder buscarlo y tampoco quería buscarlo. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos libre albedrío o no? Vamos a entrar en un punto neurálgico de este mensaje y es importante de que prestes atención porque la respuesta es que sí tenemos libre albedrío, sí. Pero no de la manera en que tú crees que funciona el libre albedrío tal vez. Porque nuestro libre albedrío, escucha esto, está limitado o sujeto por nuestra naturaleza caída. Sí. Déjame darte una ilustración que puede ayudarte. Quiero que imagines un conejo y que puedas ver, piensa de que tenemos a un costado de este escenario un trozo de carne perfectamente cocinado, jugoso, perfectamente sazonado. Y al otro lado tenemos una zanahoria. En medio está el conejo. La pregunta para ti es, ¿cuál crees o hacia dónde crees que el conejo va a ir? El conejo va a ir hacia la zanahoria. ¿Por qué? Porque es su naturaleza que va a inclinar sus deseos. Así que bajo esa naturaleza del conejo, lo que lo va a llevar es ir a buscar la zanahoria. Escucha esto porque el conejo tiene libre albedrío. Él puede elegir entre el trozo de carne bien cocido y la zanahoria, pero su naturaleza lo va a llevar hacia lo que él desea. Ahora, amigos y hermanos, esto es lo mismo que pasa con nosotros. Tenemos un libre albedrío en nuestra vida, pero estamos limitados por nuestra naturaleza pecaminosa. Si somos nosotros los que nos ponemos en medio en vez del conejo, ¿saben? Y esto representa, el conejo representa nuestra vida espiritualmente muerta, nuestra muerte espiritual, y a un lado el trozo de carne representa a Dios en nuestra vida, y al otro lado
vamos a tener, ¿saben? El pecado, nuestra tendencia va a ser buscar el pecado. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Tenemos libre albedrío? Sí. Pero nuestra naturaleza caída nos va a llevar a elegir el pecado y nunca a Dios. Porque el libre albedrío está limitado por esa naturaleza. Mira, y esta es la tercera evidencia que demuestra de que estamos espiritualmente muertos. No solamente no queríamos, no solamente no buscábamos, no podíamos buscar a Dios. Si no escribe esto como letra C, no podías entender o responder a las cosas espirituales de Dios. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 2:14 nos dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Para él son necedad, no las puede entender porque dice que son cosas que se disciernen solamente espiritualmente. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que en nuestro estado espiritualmente muerto, ni siquiera podemos aceptar, entender o responder a nada de lo espiritual. La mayoría de nosotros hemos estado en un funeral. Y la realidad es que cuando alguien ha fallecido, por más que usted quiera estimular ese cuerpo, por más que usted le grite, por más que usted lo mueva, es más, puedes echarle un balde de agua fría encima, que ese cuerpo no va a reaccionar ni a responder. ¿Por qué? Porque está físicamente muerto. Es lo mismo que estar espiritualmente muerto. No importa lo que hagas con esa persona o lo que le digas. No importa, puedes estar tratando de convencer a esa persona, pero en su estado de muerte espiritual no va a responder a las cosas del Espíritu. Y hermanos, de alguna manera, ustedes saben de que esto es cierto. Tal vez has pasado por el momento en que le has hablado a un familiar del Evangelio, a un amigo del Evangelio, y no hay respuesta. No responden al llamado de Dios. No responden al Evangelio. Porque están espiritualmente muertos. Es como caer a oídos sordos. Y simplemente no entienden las cosas de la manera en que tú lo haces. No ven las cosas que tú ves. Y esto, hermanos y amigos, es el estado en el que algún momento tú y yo estábamos. En cierto sentido, estábamos perdidos en nuestro pecado. A esto se le llama la depravación total del hombre. No respondemos a las cosas espirituales y no respondemos a las cosas de Dios porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aquí está la gran noticia, y esta es la noticia del Evangelio. Escribe esto como punto número 2. En algún momento Dios te dio vida espiritual. Volvamos a nuestro pasaje en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y les dio, ¿qué? Vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, y en los cuales anduvieron en otro tiempo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Para entender cómo fui salvo, necesito saber de qué fui salvo. Y el Señor nos ha salvado de una muerte espiritual. Nos trajo a la vida.
En algún momento de tu vida cuando estabas lejos de Dios, cuando estabas apartado de Dios, no querías nada con Dios porque simplemente no podías a causa de tu naturaleza pecaminosa. Pero Dios un día intervino. Él te hizo espiritualmente vivo y ahora hay algo en ti que quiere buscar a Dios, que quiere conocerlo más. Antes pensabas que las cosas de Dios eran una locura o una pérdida de tiempo o tonterías, pero ahora quieres saber más sobre las cosas de Dios. Escucha, ese momento en que Dios comenzó a trabajar en tu vida fue el momento en que el Señor te trajo a una nueva vida espiritual. Es por la gracia de Dios que has recibido esta nueva vida en Cristo. Y gracia significa un favor que no merecías. No lo merecías. Y por gracia el Señor te ha dado nueva vida. Observe que Dios nos está diciendo en Efesios 2:1-5, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. La gracia es el favor que Dios tiene sobre ti y que no hiciste nada para merecerlo. Dios tuvo gracia sobre ti debido a su amor por ti. Él te dio vida espiritual. Y a esto le llamamos regeneración. De hecho, escucha lo que dice la palabra de Dios en Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Regeneración es una palabra griega que es palingenesia, que significa nuevo nacimiento o vida nueva dada por Dios. Es una palabra compuesta por la palabra palín, que es otra vez, de nuevo, y Génesis, que es nacimiento, origen, comienzo. Literalmente significa nuevo nacimiento, volver a nacer. La palabra regeneración es engendrar de nuevo, producir vida nueva en nosotros. Esa es la obra maravillosa que Dios hizo en nuestra vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En algún momento Dios te dio vida espiritual, pero tienes que entender 3 cosas acerca de la regeneración. Escribe esto como letra A. La nueva vida espiritual es una obra del Espíritu Santo. Lo primero que tienes que comprender es que esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así que observa cuál persona de la Trinidad es la que trae esta transformación a una nueva vida, la que nos regenera. No es el Padre. No es el Hijo, dice que es por el Espíritu Santo. De hecho, en la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, escucha lo que dice el Señor a Nicodemo en Juan 3:1-6. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que fijémonos acá porque Jesús lo que está diciendo es, solo los nacidos del Espíritu pueden entrar en el reino de Dios. Y así Jesús hace una distinción entre nacer del agua, o sea, por parto natural, y nacer de nuevo en el Espíritu. Y aquí está la segunda cosa que debes de entender acerca del nuevo nacimiento. Escribe como letra B. La nueva vida espiritual al inicio puede ser un misterio. Juan 3, 7 al 8 dice, no te asombres de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La forma en que el Espíritu hace que alguien espiritualmente viva es un misterio al inicio. No lo podemos comprender muy bien, pero tú y yo sabemos de qué sucede porque nuestra vida cambia. Nuestros deseos cambian, nuestras pasiones cambian. Y escribe esto como letra C. La nueva vida espiritual te da la capacidad de ir, ver y creer en Cristo. Piensa esto, cuando estabas espiritualmente, todo esto parece tonto. El Evangelio, la palabra de Dios, la vida cristiana. Pero cuando Dios interviene, te da vida espiritual y con ello te dio entonces ojos espirituales para ver. Te dio ahora por primera vez vista para poder ver a Cristo resucitado y glorificado, para que puedas tener fe en Él. Y este es el asunto, iglesia. Antes no podíamos hacerlo, ahora lo podemos hacer. Dios nos pide creer en Él, pero Él es el que nos da la capacidad para poder creer. Puede ser algo difícil de entender. Es por eso que pueden parecer que algunos versículos de la Biblia se contradicen, pero en realidad se complementan. Un ejemplo de esto son los pasajes de Juan 3, 16, cuando Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego 3 capítulos más adelante en Juan 6, Jesús también dijo, versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Él nos pide, primero, que debemos de poner nuestra fe en Cristo, sino que también nos dice que Él nos va a dar la capacidad para poder creer en Él. Porque recuerda que éramos incapaces, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permitían ver a Jesús, no nos permitían escuchar a Jesús, no nos permitían seguir a Jesús porque estábamos muertos. Ahora, podemos pensar de que estamos frente a una dicotomía con respecto a esto y una lucha, porque por un lado el Señor me dice que debo de creer, pero por otro lado me está diciendo, pastor, que soy incapaz de creer porque estoy muerto espiritualmente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Este es el punto, de que estos versículos no se están contradiciendo, en realidad se complementan. Jesús pide a las personas que pongan su fe en Él, pero también Jesús es quien da la capacidad para creer en Él. Dios le pide al hombre que crea, pero no solamente se lo pide, sino que le da la capacidad para poder creer. Filipenses 2:13, saben, reúne este concepto de manera espectacular. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos da la capacidad para querer, para hacer.
ahora quiero, ahora puedo ir, porque el Señor me ha dado una nueva vida espiritual que puede ver, que puede escuchar y que puede seguir. En otras palabras, Dios ordena que crea en Jesús. Eso es nuestra responsabilidad. Pero también Dios nos atrae a Él. Nadie puede venir si el Padre no lo trae. Ahí vemos la gracia de Dios para con nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también Dios capacita, Él produce en ti el querer y el hacer. Este es el poder transformador de una nueva vida en Jesús, en Él. Mira, Juan 6, 37 al 40 nos confirma esto. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Lo que el Padre le da, vendrá a Él. Y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Todo aquel, dice, todo lo que el Padre me dará, vendrá a mí. Venimos a Cristo, porque el Padre nos ha dado a través de su Espíritu Santo un despertar espiritual, para poder ver a Cristo, para poder escuchar a Cristo y para poder ir a Cristo. Eso es una obra maravillosa de cómo el Señor nos ha salvado de una muerte eterna. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Recuerda nuestra idea principal de hoy. Dios te da vida espiritual para desear conocerlo, querer buscarlo y querer vivir para Él. Quisiera terminar con lo siguiente. Por favor, quiero que mires el siguiente video que representa muy bien una de las conversaciones más famosas que Jesús tuvo, y fue precisamente con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que viniste a mostrarnos? Un reino. El tipo de reino que no puede verse sin haber renacido. ¿Renacer? Sí. Tú dices una nueva criatura. De verdad, te lo digo. A menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de la carne es carne. Y el que nace del espíritu es espíritu. Esa parte de ti, eso, debe renacer a una nueva vida. Vine a hacer más cosas que decir palabras, Nicodemo. ¿Más milagros? Sí. Y mucho más que eso. Así también se alzará el Hijo del Hombre. Y cualquiera que crea en Él tendrá vida eterna. Nuestra gente no muere por mordidas de serpientes. Muere por impuestos y opresión. Siento decepcionarte. Pero no estoy aquí para liberarlos de Roma. ¿Entonces de quién? Del pecado. De la muerte espiritual. Dios ama al mundo de esta forma. Y por eso da a su único Hijo, para el que crea en Él no muera nunca y tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlo, Nicodemo. Lo envió para salvarlo a través de Él. El que crea en Él no será condenado, pero el que no crea Ya se condenó. ¿Alguna vez escuchaste algo así? Y aquí estás. Toda mi vida me pregunté si llegaría a ver este día. Sígueme y verás más. Es cierto. ¿El reino de Dios está realmente llegando? ¿Qué dice tu corazón?
corazón está lleno de miedo y asombro. Y no me dice nada excepto que ahora estoy parado sobre tierra santa. Perdón. Espero que vengas con nosotros, Nicodemo. No tienes que hacer eso. Benditos son los que se refugian en él. Amén. Como creyentes tenemos mucho que celebrar. A través de la regeneración, el Señor nos ha dado una nueva vida en Cristo, una nueva vida espiritual, que puede escucharlo, que puede buscarlo, que puede adorarlo. El Señor nos salvó de un estado eterno de muerte espiritual, ¿sabe? Así que este mensaje tiene que traer gozo a tu vida, porque puedes ver la gracia y la misericordia de Dios a través del nuevo nacimiento, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tal vez estás aquí hoy al igual que Nicodemo, y el Señor está hablando a tu vida. Y hoy puede ser ese día especial en que el Señor traiga un despertar y un nuevo nacimiento a tu vida. Solo tienes que escucharlo. Si estás escuchando este mensaje y sientes de que Dios está tocando tu corazón, que Dios está despertando algo en ti, de que de pronto tienes un deseo por buscarlo, has escuchado este mensaje, el Señor está trayendo nueva vida a tu vida. Cree ahora en el Señor Jesucristo como el Salvador tuyo de un estado de muerte espiritual en el que estabas. Reconócelo a través de esta oración y dile: Señor Jesús, ahora mis ojos pueden verte, ahora puedo sentirte. Reconozco, Señor, que estaba muerto en mis delitos y pecados y que tú me has traído para darme nueva vida, para transformarme y traer vida espiritual a mi vida. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Queremos ayudarte a ti y a tu familia a seguir a Jesús. Por favor, déjanos tus datos, porque queremos que sigas creciendo en la fe. Familia, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.